unos colores. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bien, buenas tardes familia, Dios los bendiga. Amén. En esta tarde vamos a estudiar, comprender, meditar en una palabra, nada más. Una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, y es de que repetidas veces durante el Nuevo Testamento aparecen palabras que son muy importantes, que son esenciales, que nosotros podamos comprenderlas, y cuando nosotros la tomamos de parte de nuestro concepto a la hora de estudiar, meditar, y cuando estamos estudiando, vemos la intención verdadera de lo que Jesús quiso decir a través de sus apóstoles inspirados. Por ejemplo, yo más de alguna vez le he comentado acerca de la palabra pisteo, que es la que significa creer. En ella, por ejemplo, está Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pisteo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando vemos el trasfondo de la palabra pisteo, sin más que creer, significa encomendarse, confiar. Entonces podemos aplicar el significado de esa palabra: todo aquel que en él confíe, todo aquel que en él se encomiende, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces también nos da otro significado profundo de lo que el versículo nos quiere decir. Esa es una de ellas, pisteo. Hoy vamos a estudiar la palabra epiginosko. Epiginosko. Bueno, no sé, dice el hermano que viene en chino, Epiginosko, que es la misma palabra. Y vamos a ver al menos la esencia de esta palabra griega, que nos ofrece una comprensión más rica de lo que significa conocer completamente. Y que en el contexto bíblico, llevándonos más allá de un mero reconocimiento intelectual, un conocimiento así superficial. Por ejemplo, quiero hacer una diferencia. Está la palabra en el Nuevo Testamento epiginosko y solo eginosko. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Ginosko solamente quiere decirnos un concepto superficial, que solamente se conoce, que es un conocimiento intelectual. Estas sillas son de madera, es un conocimiento intelectual, se sabe, ¿ok? Me sirve como carpintero el poder saber cómo se trabaja con las medidas, los estándares, qué es los azulejos que se utilizan en un material, las paredes, que los árboles son verdes. O sea, todo ese tipo de conocimiento que es útil, ¿verdad? Es inteligente, pero es conocimiento medio. En cambio, la palabra epiginosko quiere dar un trasfondo, donde un conocimiento que lleva experiencia, que cambia, que nos ayuda a comprender más plenamente a Jesús específicamente. Entonces, leo literalmente: este verbo, porque es un verbo, se utiliza cuando el autor quiere expresar algo más que un simple conocimiento, como por ejemplo reconocer algo o a alguien con certeza o revelación, tener una percepción completa o espiritual. Porque por ejemplo, ¿quién nació conociendo las cosas espirituales? Es algo que poco a poco nosotros venimos conociendo a través de nuestra experiencia cristiana a través de los años. Y que a eso se refiere ese verbo: venir reconociendo, tener una percepción completa espiritual y llegar a conocer a través de una experiencia, de no solo teoría. Así que vamos a desvelar ahorita esta palabra. En el Nuevo Testamento, verbos como epiginosko son esenciales para entender la plenitud del Evangelio. No se trata solo de información, sino de una relación transformadora. Epiginosko significa conocer plenamente, reconocer, discernir con exactitud, conocimiento completo y experimental, diferente del ginosko, que puede ser un conocimiento más superficial.
Tomémonos de las Biblias, vamos a Hechos 12:14. Por ejemplo, acá me da risa, pero está involucrada, me da risa la acción de lo que realiza acá este personaje. Hechos 12:14. Vamos a leer un poco de contexto. Lo esencial es el 14. Acá nosotros estamos viendo cuando Pedro es librado de la cárcel. Y vamos a darnos del 12. Desde el 12, vamos a leer Hechos 12:12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos, orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a tener una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer, y aquí está la palabra epinosco, reconocer, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, y entonces ellos decían, es su ángel. Esta es la parte que les digo que fíjense, ¿no? Porque, o sea, solamente Rode, ¿qué fue lo suficiente para ella el poder confirmar que era Pedro cuando todos sabían que Pedro estaba en la cárcel? Que ella solamente escuchó, ¿verdad? Ella solamente escuchó. Y ella salió corriendo y de la emoción no abrió la puerta. Y todos decían, estás loco. Pero analicemos a Rode ahorita. Ya que al menos allí Lucas utilizó la palabra gnosko, reconoció la voz de Pedro. Ahora bien, ¿será que Rode solamente había oído? ¿Solamente había escuchado de Pedro? No, ¿verdad? Sino que en realidad, ¿para qué? Para que Rode en realidad haya reconocido que era Pedro y quién era Pedro, qué hacía él, para que tuviera tanto cariño, le tuviera un aprecio, que se volviera al menos ella loca de la noción de saber de que al menos ese evangelista estaba allí suelto y que no estaba en la cárcel. Esa emoción dice mucho de que había una relación allí, que se hablaban, conversaban, tenían, y que al menos mismo trabajaban juntos, escuchaban la predicación. Había una relación allí, lo conocía profundamente, a tal punto que con solo escucharlo, ya, epignosis. En el diccionario expositivo Vine nos da otro concepto. Epignosis indica un conocimiento completo, pleno, experimental y más íntimo. No es simplemente saber acerca de Jesús, sino conocerle íntimamente por experiencia personal. El enano White nos da una poderosa cita. Dice así: el conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo verdadero servicio. Este conocimiento se obtiene conocerle íntimamente por experiencia personal. Y es que no deja de tener razón el pastor Julio cuando dice: conocer a Jesús es todo. Y es que toda fuente, yo siempre he pensado esto, cuando hablamos de las ramas de educación, dígase ingeniería, dígase psicología, dígase educación, todas las ramas de la ciencia, todas ellas tienen su método de estudio, de información, el cual nos es importante poder saber. Cómo funciona nuestro cuerpo es importante poder saber. Nuestra salud, qué es lo que comemos, qué es lo que tomamos, es sumamente importante. Es ginoso. Pero cuando nosotros involucramos a Jesús y cuando nosotros vemos que Jesús dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo, y entonces vemos que allí, en esa parte de la ciencia, de la salud, está involucrado Dios, porque Dios creó eso
si de igual manera resaltamos a Dios, entonces vemos un trasfondo donde vamos conociendo más a Jesús. Wow, cómo Dios me creó a mí, se interesa en mi salud, los potenciales máximos que yo puedo sacar de mi manera de pensar. No solo eso, sino que también de vivir, que yo a los 70 no voy a andar con un bastoncito ahí caminando y que apenas tratando de tener la ayuda de otras personas, sino que también yo mismo puedo ser un poco más independiente si yo me cuido de mi salud y involucro a Dios en mi vida. Hay un trasfondo más. Conozco a mi Jesús, gracias Señor por darme esas fuerzas. Entonces hay un conocimiento más del trasfondo. Lucas 24:16, otro ejemplo. Lucas 24:16. Dice así: pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y por último, el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Acá nosotros vemos que el contexto, por no leer todo el versículo, Jesús automáticamente les da un tema en plan del camino, mientras van. Y cómo al menos fue la forma en que estos dos reconocieron que era Jesús. ¿Se recuerdan? Por su forma de hablar. Y cuando él hablaba, como que lo decía de una forma que entusiasmaba, que realmente había esperanza allí, abría los ojos. La forma en que como Jesús hablaba, decía: como que se me hace familiar, como que yo lo he escuchado antes. Y entonces, cuando lo conocieron y llegaron a conocer, que se dieron cuenta que era Jesús el que estaba allí, entonces él desapareció. Y eso fue una evidencia más profunda en poder decir que Jesús ha resucitado y creerle más a María y a todas las chicas que andaban ahí diciendo, ¿verdad?, que Jesús había resucitado. Otra forma en la que Pablo lo utiliza, 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. De igual manera, vamos a leer más contexto. Desde el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Epignosko. De igual manera, aunque se utiliza la palabra conocer, pero se está utilizando allí, ahora conozco. Antes yo pensaba como niño, actuaba como niño. Y es que se está hablando de su manera de hablar de manera inmadura, infantil, o al menos la forma como antes
tal punto que le escribe a los hebreos, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, y les da realmente toda una cátedra de teología pastoral y de conocimiento celestial que nos ayuda a comprender a nosotros más el cielo. Por ejemplo, ¿cómo Pablo llegó a entender más la dinámica de los ángeles? ¿Cómo Pablo llegó a entender más cómo actuaban los ángeles? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo ellos se trabajaban? ¿Cómo se manifestaban? Bueno, Dios se lo reveló y le indicó. Y además él también tuvo experiencias que también sus mismos ángeles le ayudaron en momentos de desafío. Así que a través de las experiencias y de la teología y de lo que al menos antes se hablaba en el Antiguo Testamento y lo que Dios le decía a través de visiones y sueños, él pudo conocer el diagnóstico a profundidad de lo que Dios quería decir. Así que en Lucas 24:16, aquí los discípulos no solo vieron a Jesús, sino que sus ojos fueron abiertos para reconocerlo y entender quién era verdaderamente. Una relación que trascendió la mera vista. Y en 1 Corintios 13 vemos que Pablo anhela un conocimiento perfecto, que aunque aquí en la tierra él sabe y tiene al menos estas experiencias y al menos estos conceptos, ahora lo vemos, dice, como un espejo. Ustedes se han bañado con agua caliente alguna vez y el espejo cuando está todo empañado. Ahora sí lo vemos, dice, pero lo conoceré más cuando estemos cara a cara, frente a frente en aquel día. Personalmente, quiero hacer un par de aplicaciones con estos ejemplos. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, hablábamos ahorita de Pablo, de Pedro, de los discípulos, hay los ejemplos de diagnóstico, pero cómo se aplica hoy en nuestras vidas actualizado al 2025? ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener esas experiencias? ¿Cómo nosotros podemos seguir creciendo en conocimiento y más que en concepto, más que en conocimiento, también en la profundidad? Quiero contarles un testimonio. No sé si ustedes me lo van a creer, pero es un testimonio y es lo que realmente pasó en mi vida. Eran los inicios de mi vida espiritual. Como diría mi hermano, yo le pregunté, hermano, ¿usted cuánto tiempo tiene de ser adventista? No, de ser adventista yo toda la vida tengo 46 años, pero de vivir con Jesús yo apenas tengo como 20. Y cuando yo me digo eso, ok, entiendo. Y por ejemplo, yo de ser adventista tengo 24, pero de conocer a Jesús apenas tengo como 6. Apenas tengo 6 años. Bueno, déjenme contar, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sí tengo 6 años. Desde el 2019. Era más o menos un poquito antes de la pandemia. Yo estaba estudiando mi misión de escuela sabática, porque recuerdo que en el 2018, en el tercer trimestre del 2018 tuve mi primera escuela sabática y empecé a estudiar mi escuela sabática y hablaba de hechos, recuerdo, y me encantaba. Era algo que lo hacía diario, y me encantaba estudiar. Ahora comentaba una escuela sabática, luego maestro de escuela sabática. Pero yo al menos escuchaba música que si estoy segura que si lo pongo aquí dentro de la iglesia, todos me van a decir, ¿qué le pasa a esa música que andan escuchando y que andan poniendo? Para ser más claro, la música electrónica es la música que a mí me gustaba. Algunos tal vez conocerán a Martin Garrix o esos DJs, ¿verdad?, que a mí me gustaban. Esa es la música que a mí me encantaba. Yo estaba terminando de hacer mi devocional en el comedor de mi casa. Está el comedor, está el pasillo, y del otro lado, y al
y qué rico comí esa mi porción espiritual en ese momento. Cuando yo termino de estudiar, yo empiezo a orar: Señor Jesús, gracias por tu palabra, por hacerme entender, porque al principio mi cabeza tan dura no entendía lo que menos empezaba yo a estudiar, pero ahorita realmente he podido entender y te lo agradezco. Y mientras yo estaba orando, poco a poco yo empecé a sentir una presencia que me empezó a rodear. Y se sentía por algo tan suave, que yo no quería abrir los ojos. Fue algo como que me rodeó y me abrazó, y algo tan lindo de que me decía: yo estoy aquí. Pero de momento yo me asusté, porque nunca antes yo había sentido algo así. Pero estaba orando y se sentía algo dulce. Y recuerdo que también antes estaba estudiando que por sus frutos lo conoceréis. Así que yo dije: no, Señor, es algo agradable, es algo dulce. Y en oración decía: estoy seguro que si abro los ojos se va a desaparecer. Y cabal, empecé a abrir los ojos poco a poco y sentí cómo eso se fue desapareciendo. Yo dije: ¿qué fue esto? Nunca antes había sentido algo así. Y hasta el día de hoy está marcado en mi vida y ya nunca lo he vuelto a sentir. Pero yo me quedé con esa pregunta: ¿qué fue eso? ¿Realmente qué pasó? Como al tiempo, como a los 8 meses, yo escucho la letra de una canción que si ustedes seguro alguna la han escuchado. Si tú sientes algo apacible, no sabes qué es un ángel llegando donde no es para acercar nuestras oraciones a Dios. Cuando yo escucho ese pedacito de la letra y recuerdo, yo me quedé. Entonces era un ángel que estaba llevando mis oraciones a Dios. Y todavía se me hasta los míos el poder recordarlo y también poder compartir experiencias con Dios a las primeras horas de la mañana, y poder disfrutar con Jesús, sentir esa experiencia con Él. Realmente es lo más hermoso, delicioso, algo que realmente no he vuelto, y un par de veces sí le he dicho a Dios en oración: Señor, no voy a volver a sentir eso otra vez. Experiencias con Dios, sentir la presencia de Dios. Otro ejemplo, la experiencia del perdón de Dios. He llegado a sentirme que he estado en la presencia de Dios y también me he llegado a sentir miserable. Señor, metí la pata. Qué horror. ¿Cómo pude haber hecho eso? Señor, me arrepiento por completo. Todo por no hacerte caso, no escuchar a los consejeros, no seguir la palabra, por dejar de orar. Entonces la carne empezó a actuar. Y a tal punto que la misma mente a uno lo dice: ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a orar? Y entonces uno poco a poco se va sintiendo indigno y se va alejando poco a poco de Dios, porque va diciendo: Señor, yo soy indigno de poder estar en tu presencia o de ir a la iglesia. ¿Para qué? Si mira lo que yo estoy haciendo. Pero ya luego recuerdo la cita de la hermana Elena, que me fortalece, donde dice: a veces Satanás trata de poner esos pensamientos en nosotros para alejarnos de Dios y que nuestra vida se haga un miseria. Y entonces yo digo: no, yo sé que tú me puedes perdonar, pero también dame las fuerzas para poder ir y hacer las cosas bien. Y es ahí donde entonces yo voy por la fe, voy y tomo la Santa Cena, lavo los pies de mis hermanos, y entonces ahí: Señor, yo te fallé, pero estoy aquí otra vez para tener otras nuevas cuentas contigo, y ayúdame. Y creo, Señor, que tú me vas a perdonar, y es creer por fe que Él me va a querer perdonar. Epignosko, experiencias, conocer, y luego al terminar la Santa Cena, sentirme perdonado. Experiencias con Jesús. La experiencia de sentirme salvo en ese momento cuando usted se bautizó.
No, usted saltaba de gozo, no, usted se le salía el pecho de felicidad y quería compartirle a todos. Se sentía salvo en ese momento. Yo decía, bueno, ahorita si me muero fijo me voy al cielo, decía yo. Estoy salvo. Servir en la misión y sentir el poder de Dios. Trabajando para Dios también he tenido experiencias en las que he visto al Señor actuar hasta allí. Una vez me tocó ungir a un hermano que literalmente estaba sobre vida o muerte. Y es de que ella solamente necesitó la mano humana para poder ser salva, sanada. Lo que pasa es de que ella vivía en una zona rural muy remota, allá en la montaña. Y yo estaba trabajando allí. El pastor no estaba. Y le dije, pastor, pero la hermana está completamente mal. Ella necesita ser ungida. Lo hace usted. Él estaba hasta allá en la ciudad, yo estaba hasta aquí en el campo, y al menos en un pedazo de piedra, no sé por qué en las piedras, digo, por cuál viene la señal. Y ahí me da una llamada a hacerlo vos estás ordenando hacer. Lo hago, voy con el líder del grupo. Recuerdo esa oración que hice, oré con una fe sabiendo de que Dios me estaba escuchando. Con toda la autoridad que Dios me había dado de ir y predicar y estar allí como misionero y como el único representante de Él, me la creí y realmente oré por la hermana. Puse el aceite sobre su cabeza y oré con tanta fe, Señor, la pongo en tus manos. Y al día siguiente ya el pastor, mientras estaba allá, contratamos un carro y la llevamos a la ciudad, entró al hospital, la operaron, no sé qué problemas tenía acá en el estómago, que eso la andaba como cubriendo y también me andaba matando. Y ella pudo se recuperar y ahí está la mano todavía, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, allí también podemos ver las experiencias transformadoras y también cómo Dios actúa, el diagnóstico. Así que, profundizando en ejemplos bíblicos y testimonios, vemos ahora aquí a 2 Pedro 2:21, porque, y al menos yo les cuento mi testimonio y ahora esto me cae a mí, por ejemplo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido el diagnóstico y volverse atrás. Tremendo juicio para mí. Si un día yo habiendo tenido tanta experiencia, tanto conocimiento, habiendo leído, y un día me desentiendo y me voy y hago por la vida, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido y volverse atrás. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, preguntó: ¿quién me tocó? Él sabía realmente qué había salido de él, qué poder había salido de él. Y no preguntó ignorando quién me había tocado, sino que él sabía qué poder. ¿Quién? Hechos 19:4. Pero cuando reconocieron que era judío, surgió una sola voz de todos ellos. El gnóstico reconocieron, saber, no, este habla, este es. Y por casi 2 horas gritaron: grande es Diana, diosa de los egipcios. La multitud no solo se dio cuenta, sino que reconoció plenamente la identidad de Pablo, lo que desencadenó su reacción. El gnóstico. Así que sentir la presencia de Dios no solo es una emoción, no es una emoción la presencia de Dios. Es un epignosko, es sentir, es un epignosko del Espíritu Santo, es llegar a conocer realmente a mi Dios. Señor, yo estoy orando por esto, pero yo sé que si te pido esto no me lo vas a responder, porque tu palabra dice: no oréis solo por pedir por nosotros mismos, sino que realmente por los demás. Porque
uno va meditando, uno va contemplando las cosas ya más, lo que dice la Biblia. Llegar a conocer más el Espíritu Santo que nos revela su cercanía. Es la experiencia del perdón de Dios que no solo nos limpia, sino que nos hace conocer plenamente la gracia, el sentirnos salvos, con una certeza que nace de haber experimentado de Jesús, una forma real y transformadora. Este conocimiento, en pocas palabras, hermanos, este conocimiento transforma, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de interpretarnos con las otras personas. No solamente es pura teoría, no solamente lo que es madera, sino que nos cambia nos transforma nuestra manera de ser. Así que, para ir concluyendo, el estudio de esta palabra nos revela que el conocimiento de Jesús va más allá de la información. Es un conocimiento experimental, transformador y pleno. Y que por lo tanto lleva 4 ingredientes: un estudio bíblico profundo, una relación personal con Dios, son los resultados a través de un estudio, la relación personal donde lo buscamos, la transformación continua y la dinámica de la salvación. Nos permite ir más allá de la lectura superficial, buscando la esencia y el significado completo de cada enseñanza. Lo ponemos en práctica y fomenta un vínculo íntimo y una vivencia con Jesús, donde lo conocemos, no solo con la mente, sino con el corazón. Elena de White nos dice: el mayor conocimiento que el hombre puede obtener es el conocimiento de Jesús. El deseo de todas las gentes para una recién. Es el conocimiento de Jesús. Hay un versículo en Hechos, no lo puse aquí, no recuerdo la cita exactamente, pero dice así: y entonces ellos, al reconocer, el gnóstico también, que eran judíos sin letra, que nunca antes habían ido a la escuela ni nada por el estilo, se preguntaban: ¿quiénes son estos que hablan así? Pero se dieron cuenta que habían estado con Jesús. De igual manera, el conocimiento de ellos, aunque nunca habían ido a las mejores universidades, ahí, a la UNABECA, pero ellos tenían una relación personal con Dios. Que esa relación los hacía realmente resaltar y los tenían por columnas, por baluartes de la verdad. Les tenían respeto, eran autoridades. Y esa autoridad no se la ganaban ellos mismos por conocimiento, sino por influencia del Espíritu Santo. Que de igual manera, cada uno de nosotros, así somos llamados así. No sé si has surgido una pregunta hasta aquí, una duda, un comentario. No sé si traté de ser lo más claro posible. Esas son las conclusiones. Y si no, siempre les voy a preguntar. Es parte de la sección que yo traigo. ¿Preguntas? Tal vez un comentario, así es, Sí. con respecto a la palabra gnosco. Viene a mi mente cuando estaba explicando en el Antiguo Testamento. Quizás la palabra quizás no tiene nada que ver, porque en el Nuevo Testamento es griego y el Antiguo es hebreo, ¿sabes? Pero viene a mi mente lo que dice Génesis 4:1 y dice: y conoció Adán, dice, a Eva, y concibió, dice, un hijo. Entonces, ¿qué es esa palabra? O sea, la palabra que dice conocer es que Adán con Eva tuvo una relación íntima con su mujer. Entonces, de la misma manera para cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer? Tener una relación íntima con Dios, y de esa manera nosotros vamos a conocer a Dios en su plenitud. Gracias. Quiero hacer esta pregunta. ¿Qué diferencia, hermana Miguel, la que está leyendo? Para rollo, cámelo.
ahora que escuchaba el tema, me vino a la mente la vida de Job. En el capítulo 1 nosotros escuchamos que Job era perfecto, temeroso de Dios. O sea, el hombre estaba en todas, ¿verdad? Y dicho eso, por esa razón Dios, hasta cierta forma, se pone a hablar de su hijo y lo expone y lo pone, no es la palabra correcta, pero lo pone en una apuesta a Satanás, ¿verdad? Diciéndole que él lo ama porque lo ama, de verdad. Sin embargo, Job no tenía un pleno conocimiento de Dios, era temeroso, justo como ninguno en la tierra, y no tenía un conocimiento pleno de Dios, porque él al final dice: ah, no, Señor, yo de oídas te había oído, o sea, por comentarios, por las predicaciones que había escuchado, por lo que habían comentado, y con solo eso ya era recto y temeroso, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven. Él llegó a un conocimiento pleno. Lo que se me viene a la cabeza es que, a través de la palabra que usted menciona, no la voy a repetir, nuestra vida espiritual es un constante crecimiento. De eso se trata la justificación por la fe. Por eso usted dice una religión experimental. O sea, quiere decir que nosotros actualmente tenemos posibilidad de crecer día a día en Cristo y conocerlo siempre, aún más, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Pero aún así, dice que en el cielo, el Espíritu dice que en el cielo será nuestro estudio. Mucha gente sabe que Jesús viene, sabe, nada más sabe, pero conocer plenamente de la venida del Señor es otra cosa, es prepararme, es entusiasmarme, es dar a conocer a otros, prepárense, que Jesús viene. Entonces sí hay una diferencia, saber algo es que yo no sé, yo sí me han dicho que sí, que va a venir, y nada más. Es como algo pasajero, pero ya conocer plenamente es lo que yo me estoy preparando. O sea, yo empiezo a conocer plenamente cuando yo estoy empezando a prepararme. Y además de diferente, ya lo vi espiritual. Y hermanos, cuán importante es poder reconocer la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿En qué momento saber esta es la voz de Dios que me está hablando? Esta no es la voz de Dios. El Espíritu de Profecía se me vino a la sigla mientras usted hablaba. Dice de que al menos en los últimos días será necesario la porción del Espíritu Santo, porque al menos Saúl Satanás imitará a Dios, querer tratar de encender fuego del cielo. Incluso el mismo Satanás tratará de disfrazarse de que es Jesús imitando una segunda venida. Y los que al menos no hayan tenido una relación personal con Dios van a creer. Pero entonces por eso digan, por eso dice Jesús, pero cuando digan que está allá en el desierto, no vayas, está allá en las casas, no lo creas. Porque así como aparece el sol del ponente, así aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces, en estos últimos días, la importancia de tener una relación profunda con Dios y conocer al Espíritu Santo, conocer verdaderamente la voz de Dios y decir: este es Dios que me está hablando, este no es Dios. Entonces es sumamente importante, mis queridos hermanos, esta palabra que durante todo, continuamente en el Nuevo Testamento se nos resalta. Okay. Así que mis queridos hermanos, que el Señor nos siga ganando. Oremos. Muchísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este seminario, por hacernos entender, Señor, esta palabra tan profunda y tan especial y que también tiene un valor significativo para nuestras vidas. Señor, tiene un valor eterno. Bendícenos en gran manera y no solamente a que nosotros podamos quedarnos con esta información,
sino que podamos ir y compartir también, Señor, con los demás. Bendícenos en gran manera, bendice tu resto del culto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a Josías por este seminario. En este momento vamos a hacer un